Buenas tardes, compañera. Vamos a hablar hoy de la resolución 1401 del 14 de mayo del 2007, por lo cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ¿A quiénes le aplica esta resolución? Empleadores públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes, agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes, contratantes del personal bajo contrato civil, comercial o administrativo, empresas de servicios temporales, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, administradora de riesgo profesionales, personal no uniformado de la Policía Nacional y personal civil de las fuerzas militares. Objeto, como indica la resolución, es establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar alguna la investigación de incidente y accidente de trabajo. También identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado para implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar sus recurrencias. Como nos indica el artículo 3 que nos habla de las definiciones, está incidente de trabajo. Es todo suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo un personal involucrado sin que sufriera lesiones o se presentaran daños a la propiedad y pérdida en los procesos. Por ejemplo, un casi me caigo, casi me resbalo, pero no hubo ningún accidente. Investigación de incidente o accidente de trabajo. Es todo proceso sistemático, determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generan o favorecieron las ocurrencias del accidente o incidente que se realiza en el objeto de prevenir o alguna repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Accidente de trabajo grave. Es todo aquel que trae como consecuencia alguna amputación de cualquier segmento corporal o fractura de hueso largo, fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de manos, tales como aplastamiento o quemadura, lesiones severas de columna vertebral, compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Las causas básicas. ¿Cuáles serían esas causas básicas? Esas causas básicas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, las razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros
factores una vez identificados que permiten un control administrativo. Las causas básicas nos ayudan a explicar por qué cometen actos subestándares o inseguros porque existen condiciones subestándares o inseguras. Causas inmediatas, circunstancias que se presentan justamente antes del contacto, por lo que genera, son observables o se hacen sentir. Actos subestándares o actos inseguros, comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente de trabajo. Condiciones subestándares son condiciones inseguras, circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o un accidente de trabajo. Bueno, en cuanto a las obligaciones de los aportantes, encontramos que es obligación de los empleadores, primero, conformar los equipos investigadores para esos incidentes y accidentes de trabajo que se presenten en la organización. Segundo, pues nos habla que debemos investigar o que los aportantes deben investigar todos los accidentes de trabajo que ocurran dentro de la organización y que estos deben ser dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia. Y que de acuerdo a esto, pues se deben adoptar las medidas eh, para poder establecer una metodología y usar un formato para investigar esos accidentes e incidentes que deben contener como mínimo los lineamientos que están establecidos en esta norma y en aquellas que también la integran. Pues nos habla que se debe registrar en el formato de investigación de accidente toda la información de manera veraz, objetiva y que se deben implementar las medidas y acciones correctivas como producto de esas investigaciones. Asimismo, como hay una obligación, una responsabilidad de los empleadores, también encontramos unas obligaciones de las administradoras de riesgos laborales. Por ejemplo, en su artículo 5 nos habla que éstas deben proporcionar asesorías en materia de investigación de accidentes e incidentes de trabajo, no solo a la organización, sino también a sus trabajadores que se deben desarrollar e implementar una metodología para ello y deben ser suministradas pues a los aportantes, que se deben remitir la aprobación de la parte de dirección de riesgos profesionales, los formatos de esos incidentes y accidentes de trabajo. O sea, ellos, cuando el empleador hace todo el proceso de investigación y le remite a ellos, ellos a su vez, toda esa documentación la remiten a esa Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio. La norma nos habla que también deben suministrar a los aportantes ese formato de investigación de incidente y accidente con su respectivo instructivo, con el fin que se pueda tener una mejor organización y se dé cumplimiento a que estos formatos tengan todos los criterios que están establecidos. De igual manera, tienen como obligación o como responsabilidad analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo que son remitidos por esos aportantes y que pues se deben profundizar en ellos o complementar, pues ya que ellos pueden dar un concepto, un criterio más amplio y muchas veces de esas investigaciones
no cumplen con los requerimientos o los requisitos que están establecidos en esta presente resolución. En su artículo 6, pues la misma norma nos habla de la metodología de investigación que se debe usar para realizar esas investigaciones de accidentes e incidentes. Y nos dice que el aportante podrá utilizar la metodología de investigación que más se ajuste a sus necesidades. Si bien hasta ese momento no nos dice que debe ser una o la otra, pero lo que sí nos aporta es que esta permita o facilite cumplir con la obligación legal y sirva como una herramienta técnica para poder hacer un control y prevención de los mismos. Entonces, hoy por hoy encontramos diversos tipos de metodología. Dentro de las más comunes para la investigación de accidentes e incidentes tenemos el árbol de causa, el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, y otra de las más comunes es el de los 5 ¿por qué? Estas metodologías permiten hacer un análisis de todos esos elementos, causas, efectos, los diferentes problemas que se identifican luego de ocurrido un evento como un incidente o un accidente. En su artículo 7 ya sí nos habla de cómo debe estar conformado ese equipo investigador, ¿sí? Esta norma, esta resolución 1401, estructura una organización de cómo debe estar conformado. Nos habla de que debe haber un jefe inmediato, debe estar conformado por el jefe inmediato o un supervisor del área, un representante del COPAS, y en aquellas organizaciones en donde no esté la estructura de un COPAS, puede estar el vigía, ¿sí? Y de la persona encargada del sistema de seguridad de salud en el trabajo. Asimismo, nos hace énfasis que si esa organización no cumple con esta estructura, cuando el aportante no la tenga, él deberá conformar un equipo investigador eh, que esté integrado por los mismos trabajadores, pero que estén capacitados en materia de salud y seguridad en el trabajo, para que puedan hacer de una manera muy idónea todo el proceso. Y nos habla específicamente en uno de sus parágrafos que cuando el accidente se considere grave, o mortal, o sea, que produzca la muerte de ese trabajador, la investigación sí o sí deberá participar un profesional con licencia en salud y seguridad en el trabajo, que sea pues ya de la misma organización o que sea contratado para poder llevar todo el proceso de investigación. Em, Ella nos hace, en su artículo 8, nos hace una apreciación en cuanto a cómo se realizan esas investigaciones en aquel personal que está vinculado a la empresa, pero no bajo la modalidad de un contrato de trabajo, sino que nos habla de esas personas que están como vinculadas en misión, obra, labor o misión, mediante bolsas de empleo, mediante cooperativas y demás. Y nos dice que cuando en este caso eh, surge un accidente o un incidente de este tipo de personas, de este tipo de trabajadores, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de los servicios temporales como de la empresa usuaria, ¿sí? O la beneficiaria del servicio y del contratante, porque muchas veces esos trabajadores no son contratados bajo ninguna empresa, sino que lo hacen de manera independiente. Entonces la responsabilidad no va a ser solamente del empleador o de la persona que contrata ese servicio, sino de ambas empresas.
Y pues que ese concepto técnico que al final se emita debe indicar los correctivos que ambas organizaciones deben implementar para evitar que se vuelvan a repetir. Bueno, en el capítulo 2 nos habla acerca del informe de investigación. ¿Qué debe contener este informe de investigación? El contenido del informe de investigación debe contener también una descripción del accidente o incidente, las causas del accidente o incidente, el compromiso de adopción de medidas de intervención, los datos relativos a la investigación. En el artículo 9 nos habla acerca del contenido del informe de investigación. Nos dice que el documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o un accidente deberá contener todas las variables y códigos del informe de accidente de trabajo establecido en la resolución 156 del 2005 o la norma que la sustituya, modifique o adicione. En cuanto a esta información del aportante, el trabajador accidentado y sus datos sobre este accidente que se ha ocasionado o se ha presentado. También nos dice que el informe debe contener descripción clara y completa del accidente y el análisis causal detallado, como las conclusiones, las medidas de control y medidas, datos propios de la investigación. También debe contener los mecanismos del accidente, el sitio exacto donde ocurrió el accidente, qué lesión ocurrió. Se debe también incluir el tipo, marca o modelo, velocidad, tamaño, forma, dimensiones que considere necesarias el empleador. En el artículo 10 nos habla acerca de la descripción del accidente o incidente. Este informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo. Las versiones de los testigos involucrados, tanto lo que considere importante incluir en esta información. También deberá obtener información del aportante que puede acudir a los reconocimientos de áreas involucradas, se pueden hacer entrevistas a testigos, también podemos incluir fotografías, videos, diagramas, revisión de documentación y otras técnicas que considere necesarias incluir en el informe. En el artículo 11 nos habla acerca de las causas del accidente o el incidente. Nos dice que son las razones por las cuales ocurre este accidente o incidente. En el informe se deben relacionar todas estas causas encontradas dentro de la investigación, identificando las básicas o las inmediatas o las inmediatas. Y también debemos incluir un listado de actos subestándares o inseguros a las condiciones subestándares o inseguras. El artículo 12 nos habla acerca del compromiso de la adopción de medidas de intervención. Nos dice que debemos enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar para prevenir o evitar que ocurra nuevamente este accidente o similares accidentes, indicando el caso de quién será el responsable o cuándo se realizará esta intervención. Además, se deben especificar las medidas que se relacionarán en la fuente del riesgo, el medio ambiente del trabajo y en los trabajadores. También se debe colocar las recomendaciones que van a practicar, lo que se va a tener en cuenta para dejar de pronto para prevenir que este accidente vuelva a ocurrir.
La empresa debe implementar las acciones recomendadas que llevará en el registro del cumplimiento. Verificará la efectividad de estas acciones y adelantará y relacionará los ajustes que él considere necesarios para poder aportar a esta investigación para que, como acabamos de decir, los accidentes dejen de ocurrir o los incidentes dejen de ocurrir. En el artículo 13 nos habla acerca de los datos relativos a la investigación. En el informe se debe relacionar el lugar, la dirección, la fecha, la hora en que ocurrió el accidente o el incidente, los nombres, el cargo del trabajador, la identificación, la firma de los investigadores y del representante legal. En el capítulo 3 nos habla acerca de las disposiciones finales. Nos dice que la remisión, en el artículo 14 acerca de la remisión de la investigación. El aportante debe remitir a la administradora de riesgo profesional a la que se encuentra afiliado dentro de los primeros 15 días siguientes a la ocurrencia de este evento. El informe de la investigación del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el artículo 3 de la presente resolución. También deberá realizar una investigación por la administradora de riesgos profesionales. Esta la evaluará y complementará y emitirá un concepto sobre el evento correspondiente, determinando las acciones y prevenciones que debe implementar el aportante en un plazo superior a 15 días hábiles. En cuanto a los accidentes de trabajo sean mortales, la administradora de riesgo profesional remitirá un informe dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto y esta debe copiar este informe a la Dirección Territorial del Trabajo o la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de Protección Social. En el artículo 15 nos dice sobre las sanciones que tiene la empresa. El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido en los literales A y C del artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. Las investigaciones administrativas y las sanciones por incumplimiento de la presente resolución serán de competencia de direcciones territoriales del Ministerio de la Protección Social. En el artículo 16 nos habla acerca de la vigencia y de las derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas que sean contrarias, ya que esta se encuentra vigente. Pues esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, para antes de terminar, Katia, sería relevante poderles ampliar un poquito en la parte de la remisión de las investigaciones a la respectiva administradora de riesgos laborales. Nos dice que si bien debemos remitirla, pues esa remisión, esos documentos deben estar firmados por el representante legal del aportante, o sea, en este caso de la empresa o la persona que sea delegada para tal fin. Y asimismo nos habla que debemos llevar esos archivos de investigaciones de accidentes e incidentes y las pruebas de esos correctivos que se tomen o que hayan sido implementados, porque pues estos deben estar a disposición del Ministerio de la Protección Social o hoy por hoy el Ministerio de Trabajo para cuando estos
nos pidan eventualmente esa información. Entonces, si esto ocurre dentro de nuestras organizaciones, debemos ser muy juiciosos con ellos y tenerlo todo documentado y guardado, porque en cualquier momento nos pueden requerir esa información. Estas dos últimas apreciaciones pues también hacen parte de esas obligaciones de los aportantes. ¿Sí? Y pues ya creo que si no tenemos algo más por aportar, pues damos por terminada esta capacitación. Un gusto y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.